ni carne ni sangre. Entonces Pedro tiene una revelación sobrenatural, espiritual, dada por Dios, por el Espíritu Santo, de quién es Jesús. ¿Y qué sucede? Que a partir de esa revelación, Jesús les empieza a decir a sus discípulos: miren, chicos, miren, muchachos, va a ser necesario que yo padezca, que sufra delante de los líderes, delante de los fariseos, delante de los principales sacerdotes. Va a ser necesario que sufra, incluso va a ser necesario que muera. Esa información de padecer, de sufrir, no hubiera sostenido el carácter de los discípulos si no hubiera habido la revelación antes. Entonces Pedro, si se fijan en el versículo 22, dice: entonces Pedro lo tomó aparte, o sea, como le dijo: Señor, quiero hablar contigo, ven para acá. Así casi es diciéndole Pedro a Jesús, y le dice: Pedro, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, quítate delante de mí, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, entonces ya vimos, ¿verdad? Pedro no hubiera sido capaz de sostener todo el padecimiento y todo lo que iba a pasar en su vida si no hubiera habido una revelación de quién es Dios. Por eso la lección se llama: es estable y permanece. Y para poder ser estables y permanecer necesitamos conocer a Dios. Ahora, estoy diciendo conocer, no estoy diciendo tener información de Dios. Por eso, hermanos, en la iglesia, en las iglesias, si solamente nos quedamos con los sermones solamente son mucha información de Dios. Pero ¿qué de todo lo que escucho en la iglesia? ¿Qué de todo lo que escucho en los sermones que escuches en realidad es una revelación a tu vida? Eso es muy diferente. Lo que nos mantiene caminando es la revelación de Dios en nuestra vida. Obviamente que antes de tener revelación tengo que tener información de Dios. O sea, no voy a decir: no es necesaria la información. No, sí necesito la información, porque de esa información Dios me va a revelar algo. No, a veces no todo, sí, porque hay gente que dice, por ejemplo, los procesos de salud, ¿no? De salud, de enfermedad. Yo tenía conocimiento de muchas cosas antes sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿por qué Dios permite que la gente se enferme? ¿Por qué permite Dios que la gente se enferme? ¿Que no Dios es Jehová Rafa? ¿Que no por sus llagas sanos somos? Obviamente la gente que tiene información de Dios va a decir: pues porque no tiene fe. Es lo básico que la gente dice: no tiene fe, no le está creyendo a Dios. Otro argumento básico es: está en pecado, algo. Incluso el Evangelio de la Prosperidad dice que si no te sanas es porque no tienes la suficiente fe para pedirlo, estás dudando en el corazón. Entonces así se lavan las manos y dicen: no se ha sanado, pues porque es que no tiene fe. Pero en realidad ese es el Dios bíblico. En realidad ese es el Dios del que nos habla la palabra de Dios. Si así fuera, Pablo no estaría en la voluntad de Dios. Si así fuera, Filemón no hubiera estado en la voluntad de Dios. Si así fuera, muchos personajes de la escritura no hubieran estado en la voluntad de Dios, porque Dios permitió que estuvieran enfermos. Ahora, es muy diferente tener esa información a tener una revelación. Porque saben, los procesos de Dios, en los procesos de Dios, Dios utiliza incluso la enfermedad para glorificar su nombre. Ese es el secreto, o uno de los secretos que nosotros tenemos cuando pasamos por procesos. No se trata de que si Dios hace un milagro y nos da lo que queremos. Se trata de que al fin del camino, al fin de ese proceso, Dios sea glorificado. Y si en la manera en la que Él es glorificado es a través de un proceso difícil, duro, ese es el fin, que Él sea glorificado. Amén. Ok, entonces por eso hay gente que tiene información de Dios, que según lo conoce, pero conoce verdades a medias. Y tenemos que tener cuidado, porque el verdadero carácter del siervo cristiano es estable y permanece. Ahora, dice el primer punto: la iglesia es inconmovible. ¿Qué quiere decir inconmovible? No se mueve. El cimiento está estable. Arriba se puede mover, pero el cimiento está estable. Y así espera Dios que sean sus obreros.
Dios afirmó, voy a leer un poquito del manual. Dios afirmó la iglesia sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo, ¿verdad? No es Pedro, porque la iglesia católica dice que por eso Dios fundó la iglesia católica cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi casa, mi iglesia. Muy bien, ok. Ahora dice, en 1 de Pedro 2:5 dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas de Dios y que estamos siendo edificados pieza por pieza en una casa espiritual. El Señor dijo que de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Las puertas del Hades, todo en este sentido, en muchas cosas son figuras. Eso también es algo que a los cristianos no los deja crecer mucho. Se imaginan que todo es literal en la iglesia, en la Biblia. Y muchas cosas de la Biblia son maneras de explicar principios. Por ejemplo, Ezequiel dice que vio un carro que tenía ruedas y las ruedas tenían ojos delante, ojos afuera, y la gente piensa que así es literal. No, esas son maneras de explicar cómo es Dios. Esa es una manera de explicar que Dios es omnipotente, omnipresente, está en todos lados, lo ve todo. Ojos arriba, abajo, adentro, afuera, a un lado, al otro. Son maneras de explicar. Entonces, dice el manual, la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos está explicando el Señor Jesús, tratando de explicarnos un principio profundo con algo. Hagan de cuenta que, no sé si han visto esas guerras del pasado, donde había unas cosas que se llamaban, eran como tribuches o se llamaban, ahora la policía tiene unos de metal chiquitos, pero antes eran como muy grandes para golpear puertas, ¿verdad? Para abrir puertas. Se llamaban, se me fue el nombre. Pero es ese tipo de figura que está diciendo el Señor. La iglesia, o sea, el Hades no puede detener la iglesia. El infierno, el Hades es una de las partes de descripciones del infierno. El infierno no puede detener la iglesia. Entonces, ¿dónde hemos perdido el poder? ¿Dónde la iglesia ha perdido el poder? Porque si las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, en la santidad. En la santidad no es así como que yo vestirme de santo, no, sino mi corazón correcto delante de Dios. Ahora, no está diciendo la iglesia y se van a esconder todos, no. Ir contra una puerta es una actitud defensiva o agresiva. Agresiva, ¿verdad? O sea, hermano, no sé si ustedes se dan cuenta, pero cada que oran avanzan. No retrocedemos. Cada que gritamos, cada que alabamos, avanzamos. Y avanzar es una actitud agresiva. Vamos a hacer a un lado las tinieblas, ¿no? Vamos a hacer a un lado las cosas. Y yo en esta mañana, les digo, hace unos días, 15 días más o menos, que estaba orando por alguien específicamente. Dios puso en mi corazón, o sea, una imagen de que ahí está, porque oramos siempre por esa persona. Entonces yo dije: Señor, disuelve las tinieblas que están alrededor, porque a veces el problema es que las tinieblas son tantas que no alcanza a ver la luz. Y empecé: sopla, Señor, sopla sobre esas tinieblas, empieza a disipar las tinieblas. Y en la mañana que oraba, le decía a Dios: igual, hoy para la iglesia, ¿quiénes estarán desanimados de venir a la iglesia? A veces sí es el corazón, pero también la oposición espiritual. Y uno puede empezar a decir: sopla tu aliento, Señor Jesucristo, sopla tu aliento. ¿Y sabe cuál es el aliento de Dios? Su palabra. Su palabra, sopla, disuelve, Señor Jesús, los pensamientos incorrectos, disuelve la obra del enemigo. Y mire, y usted que ya está aquí, es porque Dios fue soplando frente a usted, abriendo camino, quitando las tinieblas, para que pudiéramos llegar a casa y pudiéramos llegar a alabar y adorar el nombre del Señor. Entonces está diciendo el Señor Jesús, esa es una característica de la iglesia: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por eso el fundamento de la roca es la iglesia, algo inconmovible. Perdón, el fundamento de la iglesia es la roca, algo inconmovible. Y la iglesia misma está hecha de piedras. El pastor tiene una enseñanza muy padre sobre las piedras, ¿no? Porque dice que las piedras no cambian su naturaleza porque les hacen una mala cara, porque están en el solazo, siguen siendo piedras. ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la naturaleza de Jesús? Él es la roca inconmovible, Cristo. Y sobre esa iglesia, sobre esa roca establece su iglesia. Y luego dice: y vosotros,
como piedras vivas, edificados. O sea que juntos estamos empezando a construir la casa de Dios espiritual. Amén. Dice, los ministros no deben ser sacudidos por las circunstancias que les sobrevienen, porque son piedras. Un ministro y siervo de Dios debe ser una piedra bien afirmada sobre la roca. ¿Sí? Obviamente, ese es el ideal. Pero de que somos sacudidos, somos sacudidos. El punto es si permitimos que esa sacudida nos deje en el suelo o nos levantamos. No sé si han visto un meme de un chico que está todo loco, o sea, está muy eufórico y está diciéndole que si está triste, no sé qué, y dice, no, porque mira, y se avienta al suelo y dice, me caigo, me levanto, me caigo. ¿Lo han visto? El meme en algunas redes sociales. Me levanto. Y digo, así debería ser nuestra actitud. Nos caemos pero nos levantamos. ¿Qué dice la Biblia del justo? 7 veces se cae, pero 7 veces se levanta. Ahora, 7 veces caerse quiere decir que te vas a caer el número perfecto de caídas que tú necesites, porque el 7 es el número perfecto. Entonces no hay un número para todos. O sea, no, ya llevo 4 de mi vida caídas, 4 caídas, me faltan 3. No, sino nos vamos a caer el número perfecto de veces que cada quien necesite para parecerse a Cristo. Pero igual de la misma manera hay el número perfecto de levantadas que nos vamos a dar para honrar a nuestro Dios. Cuando Salomón construyó el templo en 1 de Reyes 6:7 dice que en el predio donde estaba siendo construido el templo no había ruido de martillo. Esto es increíble. Bueno, ponga atención. ¿Qué normalmente sucede cuando hay una construcción? Hay un montón de ruido, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están construyendo, terminando de construir, ya parece hotel, ¿no? El que está allí, ya como que decimos que es, pues creo que va a ser un hotel. Todos los días. Ahora, cuando estaban construyendo el templo, no había ruido de martillo. Las piedras, para poder ser usadas, se labraban en otro lugar y se traían ya listas para ser encastradas o encajadas en las demás. Ahora, de igual manera, hermano, Dios va trabajando en nuestro carácter para que podamos encastar, para que podamos caber con las otras personas con las cuales servimos y así no hacer ruido en el servicio a nuestro Dios. Es decir, interactuar y trabajar en equipo con otras personas sin causar problemas o ser nosotros un problema. Eso subrayenlo. O sea, ¿dónde debería ser el trabajo de nuestro carácter principalmente en nuestra vida? En otro lado, para que llegáramos el domingo a caber donde nos toque servir. Pero no es cierto que a veces venimos aquí a que se oiga el martillo de la queja, el martillo de que aquella piedra enojona, que no quiere hacer esto, que se le olvidó traer aquello, que el otro hace. Hay ruido en la casa de Dios en ese sentido. Pero deberíamos permitirle a Dios poner su cincel toda la semana para que el domingo llegáramos listos para encajar en donde Dios quiere que encajemos en ese servicio del domingo. Por eso dice, la efectividad de un ministro está relacionada con su estabilidad emocional. Léalo conmigo otra vez eso. La efectividad de un ministro está relacionada con su estabilidad emocional. Decíamos hace rato, podemos tener picos emocionales de ira, euforia, de desbordarnos y gritar y decir, depresivos, ponernos tristes, cerrarnos. Pero la efectividad de nosotros como ministros debemos estar en el equilibrio. ¿Se pueden imaginar que estuviéramos nosotros o que alguien que está al cargo de algo fuera muy enojón? ¿Cómo trataría a las personas? No sería una buena piedra. O al contrario, le dijeron y ya se fue a sentar allá en la salita de la café. ¿Y qué tiene, hermano? No, nada. No, pero es que le toca ya. No, ya dejamos a alguien ahí. O sea, arriba o abajo. ¿Cómo son ustedes? Evalúense. ¿Se enojan? Y como dice la hermana Lupita, lo laboral, lo ministerial, no hay que confundirlo con lo personal. Con lo personal. ¿Sí? Hay veces que ahorita fíjense que ya no tanto. No sé si es porque ya soy abuelo, pero
yo era muy, o sea, de corrección, ¿no? De decir, es que ¿por qué no está esto? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? Ya nada más quizá tengo la fama, pero ya no soy tan confrontal, tan confrontante, tan así. Pero imagínense, estamos en pleno evento, en pleno culto, y de repente alguien no hace algo y le digo y se enoja y ya, y deja aventado todo. Pues no es sano, ¿verdad que no? ¿O sí? Entonces van a decir, no, es que el hermano no le da oportunidad. No, es que dice aquí, la efectividad de un ministro está relacionada con su estabilidad emocional, la cual se mide en dos maneras, una con respecto a las emociones y otra de acuerdo a su permanencia en el tiempo. O sea, son dos factores: su constancia y su estabilidad emocional. La iglesia necesita obreros que permanezcan firmes en el servicio de Dios, aún en momentos buenos y malos, cuando haya fruto y cuando no lo haya. Amén. Por eso estamos bien agradecidos con ustedes como iglesia, hermano. Mi familia y yo, bueno, incluyendo a mis papás, pero más mi familia y yo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de dificultades ustedes han permanecido. En estos tiempos de dificultades ustedes pudieran exigir otro tipo de cosas y no hemos sentido esa exigencia. Gracias a Dios, o sea, porque a veces pues no sé, no está la cabeza como para resolver detalles, ¿no? Miniedades. Y el obrero de Dios está para eso, porque dice aquí el manual, el obrero de Dios permanece sirviéndolo cuando hay tiempos buenos y cuando hay tiempos malos. Las personas inconstantes no pueden ser ministros de Dios. Inconstantes. Bueno, yo aquí pondría un apartado. Hay gente que tiene una forma de vida inconstante. Esos son los que no funcionan. Pero hay quienes se manifiestan inconstantes no porque quieran, sino porque a veces no pueden ser constantes por su trabajo, por cosas así, ¿no? Pero dice, y por ende no pueden servir en la iglesia debido a que no pueden permanecer firmes y estables. Y entonces, si tenemos ese tipo de personas, las puertas del Hades fácilmente prevalecerán contra ellos. La vida del apóstol Pedro nos muestra que Dios puede hacer convertir a cualquier persona en una persona estable. Porque Pedro, ¿cómo era? Inestable. Le dijo a Jesús, no, Señor, cálmate, ¿cómo andas diciendo eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No ves las cosas como yo las veo. Y luego cortó orejas y se aventó al agua y todo eso. Pero después, ¿en qué se convirtió? Lean las cartas de Pedro y verán que las cartas de Pedro resumen las correcciones de Pedro en el ministerio de Jesús. ¿Saben cuáles son los 3 consejos que Jesús le dio a Pedro al final? Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Corderos. La Biblia no dice las palabras porque sí. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Ovejas. Son distintas audiencias. Bueno, eso es otra cosa. 3 veces le dice el Señor, ¿me amas? ¿Y saben de qué se trata la carta de Pedro? Las cartas de Pedro en su principal mensaje, de consejos a los pastores de cómo pastorear ovejas. O sea que la corrección de Jesús a Pedro sirvió para que Pedro escribiera sus cartas. Entonces, una persona manejable, una persona no perfecta, pero que se presta a la disciplina, le puede sacar muchísimo provecho a sus correcciones. Sí, por eso dice aquí, este tipo de personas que cambian, que en un momento son una cosa y luego son otra, un minuto son osados y al siguiente minuto débiles, pueden ser transformados por el poder de la presencia de Dios. Sí, sobre todo conocer a Dios. Conocer a Dios, ¿qué es? ¿Qué dijimos que es? ¿Tener información de Dios? Revelación. Conocer es tener. En el camino crucificado se dicen experiencias. Miren, cuando dice la Biblia en la creación, y Adán conoció a Eva, su mujer, y tuvieron un hijo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se la presentó Dios? No, tuvieron intimidad. Intimidad. ¿Qué decimos que es la palabra de Dios? Una de las figuras que utilizamos para decir que la palabra de Dios es que son semillas. Y las semillas en el ambiente propicio dan vida, dan fruto. De eso se trata, conocer a Dios. ¿Qué principios yo puedo recibir en el corazón? Que los puedo cultivar a través de la oración, a través de orar, a través de investigar, a través de cosas, para que esos principios comiencen a dar fruto en mi vida y yo ponga por obra esos principios. Ponga por obra esa información que nada más tengo en la mente.
Lo digo como este ejemplo. Josh McDowell, él tiene un libro que se llama Creencias o Convicciones. Y él dice que la mayoría de los cristianos tienen creencias. Creen que Dios es bueno, amén. Creen que Dios es justo, amén. Creen que Dios merece todo, amén. Pero ¿por qué las iglesias no están llenas entonces? De los mismos cristianos. O sea, no esperemos nueva gente. ¿A poco no, si aquí vinieran todos a las 12, todos los que la gente no cabría aquí? Porque todos creen que Dios es bueno, todos creen que Dios hay que adorarlo, pero no han pasado de creer a estar convencidos. Y él pone el ejemplo de los suicidas que volaron los aviones en Nueva York para estrellarlos contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos jóvenes, eran jóvenes, estuvieron dispuestos a dar su vida por una causa equivocada, pero a fin de cuentas una causa? Y dice, porque ellos tienen convicciones. Y las convicciones son creencias comprobadas. Si yo les digo, hermanos, Cancún es increíble. Ustedes tienen información y todo eso, pero nadie ha ido. Vamos a ver por qué nadie ha ido a Cancún, ¿no? Cancún es increíble. Hay esto, hay una arena, el mar y todo aquí. ¿Ustedes tienen información de Cancún? Sí. ¿Pueden ir a internet a buscar información de Cancún? Sí. Entonces, ¿creen que Cancún es bonito? ¿Creen que Cancún es bonito, hermanos? Sí. Y experimentes todo lo que has leído, todo lo que yo te he contado. Cuando vas, ya nadie puede quitarte esa convicción porque tú ya estuviste allí. Entonces, nuestras creencias de Dios tienen que convertirse en convicciones. Y para que se conviertan en convicciones, Dios tiene que preparar situaciones de dolor, situaciones de crisis, para que entonces yo experimente la bondad de Dios en medio del dolor, para que experimente la paz sobrenatural, que aunque me esté consumiendo la ansiedad y la desesperación, porque uno quiere resultados diferentes, en esos momentos recibir el soplo de Dios y decir paz. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos de los ministros hoy. En Mateo 6, 13 al 23, el que leímos, Pedro recibió una revelación de Dios mismo respecto a quién era Jesús, pero después se convirtió en un instrumento de Satanás. Que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Y Pedro le hubiera podido decir, oye Señor, pero me acabas de decir que el mismo Padre me reveló esto, ¿cómo me dice Satanás ahora? ¿Verdad? Si la iglesia fuera edificada sobre tal ministro, ciertamente las puertas del Hades prevalecerían contra ella, pero la iglesia no puede ser edificada sobre alguien inestable. Más bien necesita ser edificada sobre personas que sean tan estables como piedras. Como piedras. Después de la última cena, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, Señor. Aunque todos se vayan, yo no me iré, yo moriré contigo. ¿Y qué pasó? Mintió. Fíjense, ahí hay unas letras mayúsculas que pueden subrayar. Dice, aquellos que son muy emotivos tienen que aprender a separar sus emociones de sus convicciones. ¿Sí? Y también al revés, ¿verdad? Aquellos que son muy racionales tienen que aprender a sacar la lógica para tener fe. ¿Por qué Pedro era tan inestable? Primero, porque era gobernado por sus emociones. ¿Sí? ¿Por qué Pedro era inestable? Número uno, porque era gobernado por sus emociones. Segundo, ¿por qué? Porque teme sufrir la pérdida, que busca su propia felicidad y teme al dolor. Y tercero, porque le teme a los hombres en general. Teme a los hombres en general. Entonces, en ese sentido, hermano, ¿cómo te catalogas tú en cuestión de permanecer? Como se llama nuestra lección, ser estable y permanecer. Yo me catalogo como que a veces me falta, o sea, porque uno, aunque le echas ganas, pero obviamente la humanidad, la carne, las cosas así a veces de repente hacen mella o pegan y tardamos en reaccionar de manera correcta, ¿verdad? Eso sí, reaccionamos al final, sí. Pero la hermana Esparza decía, hay que disminuir la distancia entre el hecho y mi reacción correcta. Porque a veces decimos, no te apures, al rato se le pasa. Entonces ese rato que cada vez sea más corto,
que te enojaste y que no, bueno, ya, perdón, inmediato casi. Ese es como que parte de lo que deberíamos trabajar, ¿verdad? Porque a veces, no, al rato se le pasa, hombre. Pues ¿cuál rato? A lo mejor es unas horas, un día, 2 días, 3 días. ¿Quiénes son tardos en contentarse? ¿Alguien? Alguien rápido dice, no, hombre, ya. El punto es que seamos conscientes y trabajemos en ello, ¿no? Seamos conscientes y trabajemos en ello. El que es así como que tardo es porque se está gobernado por lo que siente, o sea, gobernado por sus emociones. No, es que no es, no. Pues ya, hombre, déjalo. Sí, les digo que nos ha tocado personajes en el Seguro Social que sí te quieren hacer perder la paz. Pero yo sé que nada más es un instante. No sé, eso es cultura colectiva de los lugares de salud pública como el IMSS. Porque cuando entran buenas personas, pero se empiezan a hacer a la cultura de todos los que están ahí. Por eso hay que tener cuidado. No hay gente que de verdad está sufriendo y la tratan igual que aquel que tiene su carro afuera estacionado y lo están esperando. Yo he visto, una vez vi a una persona que llegó a las 6 de la mañana para unos estudios y algo pasó, no sé qué, que dije, no se va a poder, no sé qué. Y dice, es que viajé 4 horas para venir, me levanté bien temprano, me echaron raya a la carretera, tomé el camión para venirme a San Luis y todo eso. No, es que no. Sí hay maneras, yo he visto que sí hay maneras y hay otros que no, pues llegan allí, lo está esperando su hijo en el carro afuera y eso sí. O sea, sí falta consideración, ¿verdad? A veces, digo, y eso hace enojar. Eso hace como que, ¿qué les pasa? ¿Sí? O igual, o sea, gente que habla de uno pero no te lo dicen en la cara, pues a ver, ¿por qué no? Si tienes los pelos de la burra en la mano, pues muéstramelos. Pero cuando no se atreven a ir de frente es porque son rumores solamente, son cosas que se han ideado, pero eso hace enojar. Sí, el punto es que lleguemos a tener la actitud de que sucede el evento y se fue. ¿Sí? Amén. Ok. Por naturaleza somos personas emocionales, ¿verdad que sí? Algunos dicen, no, yo no soy emocional. Sí, nada más que tu emoción es fría. Es fría. Las emociones calientes son las de ya. Y esas son como más regulables. Una persona con emociones frías es peligrosa porque las congela, las baja en términos espirituales a su voluntad de medianoche. Están congeladas. Y de repente cuando alguna crisis, alguna situación, esas personas normalmente con el tiempo explotan. Y en el momento de explotar, como es una emoción caliente, deshiela, derrite todo lo que está allí y se imaginan todo lo guardado. Entonces ya es incontenible. Por eso tenemos que tener cuidado. Los de emociones frías son los que dicen, no me digas nada, ya. Pero no lo resolvió, lo congeló. No desaparece. Un ministro saludable va delante de Dios y le dice, Señor, no lo quiero en mi vida. Ahí está. Porque a veces el no sentir una obvia que ya no está, pero si no lo resolví delante de Dios, ahí está. Si a ti te hacen una mala cara al servir, si a ti te dan una responsabilidad que creíste que era injusta al servir, a lo mejor para no hacer más cosas, no sé, puedes hablarlo, puedes no hablarlo, pero sí resuélvelo delante de Dios. Sí resuélvelo delante de Dios. A mí me pasó cuando yo estaba soltero todavía y joven. Sigo estando joven, pero ya no soltero. Sí, estaba en alguna reunión esta semana y todos es que fulano está cumpliendo 52 y ya lo vi y dije, ay caray. Al otro 50 y 49 y todos y me dicen, ¿tú cuántos tienes? Le digo 51. ¿En serio? Sí, pues te ves más chavo. Le digo, gracias. ¿Qué haces? Nada. Es la gracia de Dios, la herencia de mi mamá. Bueno, pero es otro tema. Entonces yo estaba joven y en ese tiempo yo era músico. Hicimos en la ciudad de Celaya, Guanajuato, un congreso de oración y alabanza juvenil y todo eso. Venían de varias ciudades. Entonces estábamos ensayando. Yo tocaba
el piano en aquel tiempo, porque un tiempo toqué la guitarra, pero en ese tiempo ya tocaba el piano. Y están todos los organizadores y no sé si conozcan o han oído Felipe del Castillo, un buen predicador de León. Estaba en sus inicios también. Iba a ir, es el predicador. O sea, imagínense la emoción de todo el evento, todo. Y entonces en una junta me dicen: oye, Alex, estábamos pensando que no nos hemos puesto, no hemos tomado en cuenta los niños. Y va a haber niños. Y todos pensamos que pues tú te encargues de los niños. O sea, yo tendría que 18, 19 años. Entonces, yo como músico, ¿cómo creen que quería hacer? Pues tocar, estar en la plataforma, en los tiempos de adoración, ministración. Y les dije sí, pero en el corazón sí había así como que injustos, ¿no? O sea, he estado en todos los ensayos, todo eso, y me mandan al ministerio que nadie quería, porque nadie lo quería. ¿Yo qué con los niños en ese tiempo? Pero si yo no lo hubiera trabajado en mi corazón de decirle: Señor, pues es que creo que es injusto, pero si tú quieres que haga esto, pues dame gracia, ayúdame a hacer las cosas bien. Y todo salió súper bien, gracias a Dios. Pero si yo hubiera dejado esa en el corazón congelado, se hubiera convertido en algo que me hubiera amargado más adelante. Quizá no era sabio yo ir a decirle al organizador: oye, pero no estoy de acuerdo. A lo mejor en caliente sí, pero yo era más de emociones frías, ¿no? O sea, de guardarlo y está bien, no digo nada, pero pues ahí lo traigo. Pero ir delante del Señor, hermano, por eso qué importante es que tú no permitas que nada se congele. A veces es más sano que lo hables, o sea, son más sanas a veces los que se enojan porque se les va rápido. Pero los que lo congelan es complicado. Eso es hasta para los matrimonios. A veces el hombre o la mujer congela todo lo que siente. ¿Que ya estamos bien? Sí, pero está congelado. Amén. Entonces somos emocionales. Tenemos que trabajar con eso, porque dice una frase aquí: muchos son valientes mientras no enfrenten pruebas, pero tan pronto se requiera darlo todo, retroceden. Yo me he encontrado a muchos así. Yo he sido unos también que sí, Señor, sí, pero cuando vienen las situaciones, ay, ¿para qué dije que sí? Amén. Cuando te empiezan a decir que voy a estar en un equipo de colores y te empiezan: hermana, que vamos a estar a tal hora, ay, mejor hubiera dicho que no. O sea, muchos decimos que sí, pero cuando empiezan las pruebas, retrocedemos. ¿Son confiables esos? No, dice el manual. En tiempos normales pareciera que aman al Señor y que están dispuestos a llevar la cruz, pero cuando enfrentan momentos críticos no pueden resistir porque le temen al sufrimiento, y es porque se aman a sí mismos. Tenemos que ser llevados al punto que digamos, subrayen esa oración: Señor, estoy dispuesto a sufrir cualquier pérdida y a no buscar mi propio bienestar. Si una persona tiene esta firme disposición, Satanás no podrá hacerle nada. Si no somos capaces de satisfacer la demanda de la cruz, fracasaremos al enfrentarnos ante cualquier prueba. Vamos a ser personas inestables, inconstantes. Quien nunca enfrentó una prueba grande tropezará frente a cualquier prueba pequeña, pero luego de pasar la prueba no será sacudido por ninguna pequeñez. Esta es palabra de Dios, como dicen en la iglesia tradicional. Bueno, sí. ¿Y cómo responden? Palabra de Dios. Bueno, digo por qué, hermano, de verdad. Dice, fíjense lo que dice: quien nunca enfrentó una prueba grande va a tropezar con cualquier prueba, porque luego de pasar esa prueba grande no va a ser sacudido por ninguna pequeñez. O sea, después de cosas como las que nos pasaron a nosotros, ¿creen que porque un hermano se enojó o ya no nos quiere saludar vamos a caer? Así como que, ay, Dios mío, ayúdalo, Señor. No, porque incluso pruebas que ustedes han pasado, que nosotros hemos sido testigos, dicen: ay, anda, que el hermano, que porque en la noche le duele la cabeza y no puede dormir. Hermano, sí, pues entonces una aspirina o algo. Hay otros que en realidad están teniendo pruebas así tan grandes, tan complicadas. Después de que sales de la prueba, no cualquier situación te va a hacer caer. ¿Se dan cuenta del propósito que está escondido detrás de eso? Por eso no quiere decir que anhelemos las grandes pruebas, no.
Yo sí he orado y le he dicho a Dios: Señor, si hay un camino más fácil para aprender. Fíjense, cuando estaba en Legendarios, nos dijeron, éramos una familia, porque así les llamábamos, una familia de como 15 hombres. Entonces, el segundo día era un desafío hacia una montaña y que se veía imponente, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Entonces, ya, avanza el equipo, yo era el 8, avance la familia 8, ahí vamos. Y llegamos y en la mitad, no al mitad, al empezar a subir, nos dicen: alto, les tenemos que decir una información. Hay dos rutas para pasar este trayecto. Uno es largo, pero un poquito más llevadero, o sea, más fácil, un poquito, porque si eran difíciles. El otro es muy corto, pero muy complicado. Difícil, pero es corto, o sea, si lo acaban bien, lo acaban. Entonces ya nos ponemos a pensar, empezamos a ver a aquel que ya le anda doliendo los pies, empezamos a ver al otro, dijimos: no, o sea, por el largo, porque ¿qué tal si no pasamos por el corto? Ya vamos y decimos: ¿qué decidieron? Queremos ir por el largo. ¿Por qué lo decidieron? Por la familia que tenemos, o sea, porque no todos tienen las mismas capacidades físicas que todos. Excelente decisión, porque en realidad no había otro camino. Nada más queremos saber su corazón. Si están viendo por los demás o nada más están viendo por su propio interés de decir: no, yo quiero acabar rápido y ya. No había otro camino. Y a veces en la vida así pasa. No que Dios nos mienta, pero queremos como que las pruebas pasarlas rápido, cuando en realidad es que Dios está trabajando con nosotros y con nuestra familia. ¿Sí? Entonces, no es que anhelemos pruebas grandes, pero yo le decía a Dios, por eso les comentaba esto: Señor, de verdad, quiero aprender a llorar, a gritar, a orar, sin tener que tener una situación que me haga hacerlo, que sea mi estilo de vida. Ojalá que con eso me ahorre crisis, ¿verdad? Que nos ahorremos crisis, pero gritarle como si desesperadamente, aunque las cosas parece que están bien. Por último, para terminar, Dios no puede usar a personas inestables. Cuando se edifica una casa, una piedra sobre otra piedra, si una de ellas es inestable, pondrá en peligro toda la estructura. Como obreros de la iglesia del Señor, muchas piedras van a ser edificadas sobre nosotros. Por eso nuestro carácter tiene que ser sólido como una roca. Tenemos que ser estables. Si nuestro carácter es inestable y voluble, lo que sea edificado sobre nosotros será débil y tarde o temprano se derrumbará. Por eso en 1 Corintios Pablo dice: estad firmes y constantes o inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor. Si una persona es confiable, todo lo que se edifique sobre él será confiable y no habrá pérdida de tiempo. La estabilidad en nuestro carácter es una necesidad crucial en la obra. ¿La qué? Estabilidad. Y gracias a Dios, hermanos, porque se ha creado poco a poco en la iglesia una cultura de estabilidad. Hubo temporadas en las que la gente se comprometía, pero después empezaba ya no. Y entonces otro, no, bien emocionados, que sí, ahora sí, que no sé qué. Bueno, ya por fin, Señor, gracias. Pues a los 2 domingos que ya no iba a poder llegar, que ya no iba a poder venir. Y así, no, qué bueno que ustedes están tratando de tener esa estabilidad en la obra del Señor. Personas estables pueden servir en la obra del Señor. Trabajan cuando todo es favorable, pero también cuando no lo es. Cuando hace frío, cuando hace calor. Cuando están alegres y cuando están atribulados. Las personas así son estables. En cambio, las personas inestables son afectadas por cualquier cosa. Si llueve, ya no vinieron. Si nuestra obra es afectada por el medio ambiente, le habremos fallado al Señor. Por eso delante de Él debemos tener un espíritu o una actitud fuerte. Si tienen su manual, vamos a leer la conclusión. Dice así: muchos lugares solo pueden ser abiertos al evangelio cuando Dios cuente con ministros apropiados y útiles, pero si sus ministros no son estables ni confiables, estas puertas no podrán ser abiertas. Aquellos que estamos conscientes de su debilidad, inestabilidad y fragilidad, debemos orar al Señor para que moldee nuestro carácter. Los fracasos pueden ser usados por Dios para mostrarnos la clase de personas que somos. Gracias a la misericordia de Dios que estaba sobre Pedro, fue cambiada de una persona débil a una persona estable. Por eso la puerta de Pentecostés se abrió a través de él. Nuestro carácter necesita y puede cambiar. El perezoso puede cambiar a ser diligente, una persona insensible a una que sabe escuchar, una persona que se ama a sí misma a una que esté dispuesta a sufrir. De igual modo, el Señor puede cambiar a una persona débil, voluble e inestable en una persona fuerte, estable y sólida. Amén. Eso es lo que Dios
desea de nosotros, y que contagiemos a otros, inspiremos a otros, como este manual que dice: lidera bien, influencia bien, inspira bien a los demás para convertirse en personas estables. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos estabilidad? Tú conoces qué te desanima, ¿no? ¿Qué nos desanima del servicio? ¿Qué nos desanima del trabajo en iglesia? ¿Qué nos desanima? Todos sabemos qué cosa está frágil allí, pero necesitamos decirle al Señor en esa área. ¿Cuál es, dónde descansa la fortaleza de una cadena? ¿En el eslabón más fuerte? No, en el eslabón más débil. O sea, la cadena se va a romper siempre por el eslabón más débil. Por eso Dios quiere eslabones fuertes, no perfectos, pero que la fortaleza nuestra no provenga de nuestra propia capacidad, sino de la capacidad que Él nos ha dado, el llamado que Él nos ha dado. Vamos a terminar orando, y oremos por los servidores del día de hoy, ¿sí? Vamos, todos, niños, jóvenes, alabanza, equipo, todo. Señor, en esta mañana, gracias por permitirnos escuchar esto, Padre Santo. En esta mañana ponemos en tus manos este día. Te pido, Señor, por cada eslabón de esta iglesia, cada piedra viva, Señor, sobre la que va a ser edificado el servicio de hoy. Al equipo rojo, amarillo que le tocó estar sirviendo el día de hoy, Señor, úsalos, guárdalos, dales fortaleza, hazlos piedras vivas, haz los eslabones fuertes, Señor, a los maestros de la iglesia infantil, a los de los adolescentes, a los de los jóvenes, al pastor, a los músicos, al director de oración, al director de los avisos, Padre Santo, que todos podamos ser, Señor, una iglesia estable, firme, piedras vivas fuertes, Señor Jesucristo, que contribuyen a darte honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos convertirnos en eso, Padre Santo. Te pido por nuestro corazón que hoy pueda descansar en tu presencia, que nuestro corazón hoy pueda, Señor, descansar en lo que tú eres para cada uno de nosotros. Gracias porque eres bueno y justo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos esto. Amén. Muy bien, piedras vivas. Nos vemos a las 12.